Realmente, Alejandro Valente, politólogo de la Universidad de Buenos Aires. El tema que queremos tratar contigo, Alex, tratar de entenderlos a ustedes porque nos cuesta bastante a distancia. Porque cuando uno ve las noticias de Argentina respecto a Javier Milei, uno dice, oh, a este gobierno le está yendo mal. Y después uno ve los resultados electorales del Congreso y uno dice, no lo entiendo. ¿Por qué la realidad de piquetes que uno ve o toma o paralizaciones que ve en Argentina en la calle da una sensación distinta? Lo que llega desde Argentina, los que consumimos podcast harto argentino, que hay harto podcast peronista también, nos da una sensación de realidad, pero los resultados electorales de Libertad Avanza, el conglomerado de Javier Milei, dicen otra cosa. Ayúdanos a entender, Ale, un poco, ¿cómo está hoy día el estado de salud del gobierno de Javier Milei? Antes que nada, un saludo grande a toda la audiencia, a todo el país hermano de Chile, y gracias por esta posibilidad también, querido amigo, tantos años y Sí. siempre recordando, bueno, valga este momento inicial para saludar a toda la audiencia y a vos en especial, así que un abrazo grande a la distancia. Y después, para entender Argentina, lo primero que hay que entender es cómo llegamos hasta Javier Milei, ¿no? No quiero hacer muy extensiva las explicaciones, pero creo que para entender el fenómeno argentino hay que saber entender cómo llega Javier Milei a la presidencia siendo alguien, un outsider de la política, una persona que venía por fuera, que era un panelista de la tele, que era gracioso en su momento para cierta gente porque insultaba, porque era un excéntrico y alguien que no venía de la política. El discurso antipolítico en la Argentina viene ganando elecciones previamente. De hecho, el PRO en el año 2016, 2015 la elección, gana con un discurso antipolítico, es decir, nosotros no somos la política, nosotros venimos a gestionar, nosotros venimos a llevar eficiencia al Estado. Vamos a eliminar todo lo que tiene que ver con la política tradicional. Por lo tanto, la política en sí está vinculada a los partidos tradicionales, que son el peronismo y son el radicalismo. El radicalismo hoy en día se encuentra agobiante o en una situación de lenta agonía, en donde gobierna, es verdad, tiene poderes territoriales, porque eso también es otro elemento a tener en cuenta. Una cosa es nación y otra cosa son las provincias en un país federal como Argentina. Y después también lo otro, es entender lo que fue la experiencia de Alberto Fernández para el peronismo, que fue algo novedoso y algo que llevó hasta mismos votantes históricos peronistas votasen a Javier Milei en las elecciones del 2023. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? ¿Por qué se votó en septiembre y en octubre en Argentina? Por una interna peronista. Porque la provincia de Buenos Aires, que es el 40% del Producto Bruto Interno Nacional, es la provincia más densamente poblada, con 15 millones de habitantes, sobre 45, es decir, uno de cada tres argentinos vive en la provincia de Buenos Aires, lleva a que el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, eh, en un inicio kirchnerista, hoy devenido en peronista, se están despegando, evidentemente, del perdedor todos se despegan. Entonces, hay una interna peronista para saber quién va a suceder a Cristina Kirchner en el mandato del peronismo, y lo que hace es desdoblar las elecciones. Es decir, la provincia de Buenos Aires por primera vez, yo tengo 38 años, soy hijo de la democracia argentina, por primera vez en todo este tiempo que yo llevo vivo, se desdoblan las elecciones provinciales de la provincia de Buenos Aires de las nacionales. Entonces, eso es un fenómeno novedoso porque lleva a que la elección provincial se nacionalice. Ahora bien, ¿por qué el gobierno de Javier Milei depositó la expectativa de ganar esa elección? Es una incertidumbre porque, como habíamos hablado, Jorge, antes cuando pautábamos la entrevista, era una elección bastante perdible porque la libertad avanza es un fenómeno novedoso, es un fenómeno que construye el partido político desde el poder, es decir, la libertad avanza se constituye como partido político una vez que Javier Milei es presidente, por lo tanto, la influencia territorial de la libertad avanza es escasa o nula en muchos sectores en muchos distritos de la provincia de Buenos Aires.
Por lo tanto, él, a la hora de no llevar a Javier Milei en una boleta, el pegar la imagen del candidato local a la figura de Javier Milei, hace que aquel elector que esté atraído por la figura de él pueda votarlo, pero lo que tiene que ver con lo que nosotros en la política argentina llamamos el aparato, es decir, toda esa gente que se moviliza, toda esa subtrama de la política local que se moviliza para llevar gente, para hacer alguna que otra trampa electoral, para poder transformar esa persona que no iría a votar en un voto para sí, no la tiene. Entonces, la capacidad de fiscalización también es una cuestión a tener en cuenta, porque en la elección de la provincia de Buenos Aires, y cortame por favor si explico muchas Sí, no, cosas dale, en no. muy poco tiempo, en la provincia de Buenos Aires lo que hay es una elección de boleta tradicional, es decir, de cuerpo cada partido político tiene su boleta, entonces cada partido político debe cuidar de su boleta, lo cual hace que en una estructura tan grande, en un territorio tan grande como es la provincia de Buenos Aires, hace que sea muy difícil, hace que el gasto en fiscal, ustedes piensen, la verdad que no tengo la conversión a mano, pero cada fiscal en la Argentina, aproximadamente cada fuerza política, si se tiene que hacer cargo de el sueldo de un fiscal o el salario de un fiscal, estamos hablando a precio argentino, eran aproximadamente $50 que se le pagaba, un poquito menos tal vez, 20, $30 por fiscal, por mesa. Estamos hablando de 135 municipios, 15 millones de personas, lo cual hace que el gasto de fiscalización para un partido político pequeño sea imposible de afrontar. Oye, Por lo Ale, tanto, sí. la igualdad. Sí, no, o una consulta. Por ejemplo, cuando uno lo lleva a nivel de calle, ¿el argentino hoy día está mejor con el gobierno de Javier Milei, igual que antes o peor? Igual no quedó nadie, eso seguro. Ya. Y después hay un sector, por eso los sectores altos sí están ganando más con Javier Milei. Existe una falsa, si querés, una estabilidad de precios medio mentirosa, medio atada con alambres. Y existe, y en los sectores bajos, o en los sectores medios en los cuales yo soy docente de profesión, los sectores estatales, nosotros dependemos de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, sí vemos un deterioro en la capacidad de compra del asalariado. Por lo tanto, existe un deterioro en los sectores populares, pero como te decía, eso más allá de lo que tiene que ver con la apreciación personal, mucho tiene que ver con el miedo a la vuelta al pasado, lo que sucedió, el resultado de las elecciones legislativas. Oye, Lo que pasó Alejandro, en realidad. Alejandro, respecto a eso, porque trayéndolo un poco o haciendo el paralelo con lo que estamos viviendo nosotros acá en Chile, nosotros, yo creo que hace mucho tiempo que no hablábamos de estos temas respecto a los recortes, digamos, que los vimos primero allá con usted en Argentina, que se habló cuando Milei llegó con esto de la motosierra y los recortes y sacar ministerios y que no hay plata y todo ese cuento. Igual ha hecho carne un poco acá en Chile en esta campaña electoral. Y tenemos, por ejemplo, que se habla de recortes millonarios en cuanto al gasto público, que obviamente va a repercutir en derechos sociales. ¿Ah? Que si bien nosotros tenemos derechos sociales, pero no a los niveles que llegó Cristina Kirchner, por ejemplo, pero hay, digamos, acá nunca llegamos al nivel de estatizar las transmisiones de fútbol o qué sé yo, o todo ese tema, pero hay algunos derechos sociales que están en peligro, pero a la gente, al parecer, eso no le afecta, como que no hay cuando hablamos de derechos sociales, como que a la gente no le hace sentido mucho el concepto, digamos, y me parece que eso es lo que está ocurriendo en Argentina también, como que a la gente no le hace mucho sentido el concepto como tal. Entonces, bajo tu experiencia respecto a la realidad argentina, ¿cómo afecta finalmente esos recortes en el ciudadano a pie, en la gente? ¿Le dice, bueno, está bien que ocurra esto porque hay que ordenar la casa o sí se me está afectando el bolsillo? ¿Cómo es el día a día del ciudadano a pie con respecto a esta situación de los recortes?
Lo que sabíamos todos en Argentina era que el nivel de despilfarro que se llegó en la última parte del gobierno de Alberto Fernández era insostenible. Y la inflación galopante que teníamos hacia el final del gobierno de Alberto Fernández también desencadenaba en los peores fantasmas. Argentina está atravesada por fantasmas. No tenemos el fantasma de la dictadura muy atrás, el fantasma de la hiperinflación, año 1989, y después también tenemos esta sobredosis que tuvimos de asistencia social en sectores en donde pequeño paréntesis, ¿no? Vos cuando haces políticas sociales para sectores desfavorables, lo que tratás de hacer son políticas contracíclicas, es decir, una persona que está hundida en la pobreza o que está llegando a la marginalidad, darle herramientas para que pueda revertir su situación inicial. Si una persona que está pasando hambre, evidentemente le vas a dar comida y le vas a dar capacitación para que pueda conseguirse un trabajo mejor, se profesionalice, mejore su calidad de mano de obra y pueda valerse por sus propios medios. Entonces, eso es lo que nunca sucedió en la Argentina. Las políticas de ayuda, si bien tienen un fin noble, terminan generando una estructura clientelar política que hace que el pobre esté atado a la dádiva del político. Entonces, ese consenso sí dentro de los sectores no fundamentalistas, si querés, dentro de lo que es el elector que define una elección, era consciente de eso, ¿no? De que el despilfarro de recursos del Estado para mantener una estructura política o un cierto tipo de hacer política había llegado a su fin. Y ahí es en donde entra Javier Milei, ¿no? Con esas políticas de recorte, que tiene que ver en realidad con lo que, como Milei es una persona que sabe comunicar y el no comunicar muy bien, es decir, sabe generar cuestiones vacías en donde la gente llena esos conceptos con lo que quiere. Por eso vamos a ver que en Milei hay mucha gente que depositaba expectativas que Javier Milei nunca generó, ¿no? Pero la gente aún así depositó en él muchas cosas por ser un desconocido que finalmente no ocurrieron, ¿no? Por ejemplo, el concepto de la casta. La casta política existe, la casta judicial existe, pero no ha sido tocada en este gobierno de Javier Milei. Entonces, lo que explica el resultado de las elecciones en Argentina es el temor a la vuelta al pasado, que fue también cómo recortar 15 puntos en un mes. Bueno, por la actitud de los vencedores, generó esta polarización, una elección que no necesariamente es polarizada, ¿no? Porque es una elección de medio término en donde se elige la composición de las cámaras legislativas. Por lo tanto, es en las elecciones de medio término donde las minorías pueden llegar a tener una mejor performance electoral porque no se definen cargos ejecutivos. Ale, en el caso de Milei es algo súper atractivo porque tú compraste lo que te vendían. O sea, uno desde afuera, el Milei, nadie se puede extrañar ciertas salidas un poco anecdóticas quizás para la política tradicional de un personaje que nunca te vendió ser algo distinto a lo que terminó siendo respecto a la personalidad. Para nosotros es súper raro, bueno, a nivel mundial, que tú tengáis un presidente que va a hacer un concierto, va a lanzar un libro, digamos, cuestiones que son bastante anecdóticas, pero cuando tú ves el desarrollo del personaje, era total y absolutamente abordable. Esperable. ¿Cómo el argentino tantea un poco esta salida de libreto de un personaje como Milei? Hay muchas interpretaciones posibles, como te decía, cada uno ha depositado en Milei sus expectativas, pero lo cierto es que hay también hay que entender alguna cuestión. Hay una parte del electorado de Milei que fue traicionado de origen, que es el electorado de la vicepresidente Victoria Villarruel. En la Argentina, la etapa sobre todo del kirchnerismo y quizás también dentro de la primavera democrática con el juicio de las juntas, hubo un sector de la sociedad que quedó anulado, invisibilizado, tapado con tierra si querés, que bueno, ese sí podría ser un paralelismo con Chile, que sería el sector pinochetista. En el caso de la Argentina, lo que los sectores opositores llaman al gobierno militar, los negacionistas, es decir, que no hubo un genocidio durante la última dictadura militar y que los militares combatieron una guerra que era la guerra contra la subversión, y es decir, había un porcentaje importante de la población que se vio censurado durante muchos años a expresar
su visión positiva sobre el último proceso militar. Esos sectores nacionalistas, de una derecha nacionalista muy fuerte, que también encuentran su base dentro del peronismo más ortodoxo, se vieron en Victoria Villarroel representados, lo cual Victoria Villarroel termina siendo desplazada del gobierno muy rápidamente y termina marginada casi a un lugar testimonial, gravitando en algunas que otras votaciones de la Cámara de Senadores, porque el vicepresidente es el presidente de la Cámara de Senadores. Entonces, en ese aspecto, un cierto electorado de origen de Javier Milei se ve decepcionado en una primera instancia. Luego, ¿cuál es el éxito económico de Javier Milei? La baja de la inflación o la detención de una inflación galopante que podía llegar dentro de lo discursivo de Javier Milei a una hiperinflación. Si uno analiza los discursos de Javier Milei, los datos en los cuales sustenta su realidad son, como mínimo, sospechosos. Ale, Esa cuestión de que sacó a 12 millones de personas de la pobreza, la verdad verdadera es que nosotros no la vemos en la calle. No se ve en la Argentina esta cosa de la gente saliendo de la pobreza, los más de $1.000 de salario del argentino, porque los costos de vida de la Argentina se fueron astronómicamente por la nube. De hecho, en esta semana, previa a la fiesta, ya aumentó un 30% la carne. Tenemos alrededor de 4 o 5 aumentos mensuales de la nafta. Decían el otro día, Ale, decían el otro día, escuchaba por ahí que los mismos carniceros llamaban a la gente a comprar la carne, toda la carne ahora y congelarla para las fiestas, digamos, porque iba el subidón de precio que venía impresionante. Sí, o sea, eso es estacional, o sea, siempre en las fiestas suben un poco las cosas, sobre todo porque se viene el aguinaldo ahora en diciembre, pero la cuestión es esta, ¿no? De que habían expectativas con respecto a las últimas elecciones, pero la verdad es que la gente, y por eso una de las cosas que no se le puede criticar a Javier Milei es que él es honesto en lo que dice, ¿no? Él en una entrevista televisiva previo a las elecciones dijo que los asalariados no vamos a mejorar nuestra capacidad de compra de cara al año que viene. Él nunca dijo que iba a recomponer las jubilaciones y las pensiones por discapacidad para que cubran la canasta de un jubilado. Hoy en día un jubilado en la Argentina cobra algo así como $150 es poco. de salario. Sí, sí, muy poco. No alcanza ni para cubrir, la jubilación mínima alcanza para cubrir 12 días de la canasta del jubilado, es decir, hay 18 días en donde el jubilado no tiene un peso para comer. Hay jubilados que o eligen o tomar el remedio o comer, o sea, esa es una realidad que se ve. Las pensiones por discapacidad son el 75% de las jubilaciones mínimas, así que están en 300.000 pesos, que son, sí, de $200, serán $150. Entonces, por eso, la situación de los sectores más desfavorecidos, esto que hablábamos de los derechos sociales, nunca estuvieron en el júbilo los jubilados, pero lo cierto es que con el aumento sideral de los servicios más el peso que tienen los aumentos de la canasta básica sobre la calidad de vida de la gente, hace que haya sectores muy desfavorecidos con las políticas económicas de Javier Milei. Ale, acá en Chile hay una tensión grande respecto a los extranjeros. Tensión en función de tema de debate. Acá principalmente hay dos temas, que uno que tiene relación con la seguridad y muy anclada de la seguridad con las bandas de crimen organizado, y en eso entra también la mezcla de los migrantes ilegales que han llegado a Chile, y ahí se arma un caldo cultivo, digamos, que ha sido la materia presidencial de la elección, como se está zanjando acá en Chile. En Argentina el tema de la migración ilegal ha sido tema, porque yo el otro día que también creo que le escuché a Milei una vez que decía, los estudiantes extranjeros tienen que pagar, pero no sé si es que hay una tensión social respecto al migrante irregular que ingresa a Argentina, o esto no está tema dentro de la agenda, no es un caballito de batalla de Milei que tenga por ahí una herramienta más popular de discursivo.
No, hoy en día el tema migratorio, la verdad es que no se encuentra dentro de las prioridades de la gente, ¿no? Es tan urgente la agenda del argentino que ese tipo de temas que en otro momento, aparte no hay una inmigración masiva, de hecho, nosotros siempre recibimos la comunidad más grande de personas nacidas en el Paraguay. En el mundo se encuentra en la Argentina, todos tenemos vecinos paraguayos, alumnos paraguayos, estudiantes paraguayos y demás. Y la verdad es que hoy en día yo conozco muchos exalumnos míos que se volvieron a Paraguay. Entonces, hoy no vemos los mismos venezolanos, nunca, no, hace tiempo vinieron en masa en la época de Macri, pero después dejaron de venir, entonces nosotros no tenemos flujos importantes de migración de otros países a la Argentina, uruguayos también. Dijeron, está Chinos, tan mal la uruguayos, situación en argentinos. Argentina que mejor nos devolvemos a Venezuela, dijeron. Claro. Dijeron, en realidad, los queremos apoyar nosotros a ustedes. Oye, a ver, Entonces, ¿y cuál es el soporte? Porque allá tienen reelección, ¿no? sí. ¿Cada cuánto Eh, le toca a Milei el periodo de reelección? en el año 2027, Ah, no es tanto. dentro de 2 años. Yo No, diría... por eso ya está llegando ahora el 10 de diciembre, llega a la mitad de su gestión. Uy, ¿Cuál es el chiste nuestro en la Argentina? Que nosotros, primero que votaron la extorsión de Donald Trump, surtió sí. efecto. Segundo, lo que había enfrente no era una opción seductora. Eso explica, o sea, muchas veces por qué ganás vos el partido y también por cómo juega tu rival, ¿no? Entonces el rival que le pusieron enfrente a Milei no sedujo al electorado, esa también es la verdad. Y en Argentina hoy en día no hay espacio para terceras fuerzas. Esa es otra de las cuestiones, que es algo que en una elección de medio término sí podría surgir, un equilibrio de fuerzas, es decir, una elección mucho más racional, si querés, más orientada en los gustos y en los intereses de cada uno, más o menos republicano, más o menos comunista, más o menos liberal, etcétera. Dentro de la gama de los liberales, elegir al libertario, al liberal más de izquierda, etcétera. O sea, todo ese juego de que sean las elecciones de medio término, en Argentina no se dieron, exitosamente se ha polarizado muy fuertemente. Entonces, eso explica por qué gana una fuerza en donde el primer candidato en la provincia de Buenos Aires se encuentran vínculos muy fuertes con el narcotráfico, se lo desplaza del primer lugar. La segunda candidata también tiene vínculos con el narcotráfico, la primera candidata senadora de una provincia llamada Río Negro. Eh, También estuvo detenida en Estados Unidos por tráfico de drogas, la encontraron con 1 kilo de cocaína y fue electa senadora. Hay un montón de cuestiones en la Argentina que llevarían a cualquier fuerza a un desastre calamitoso. La hermana del presidente, la política con peor imagen del país, está sospechada de recibir coimas en la agencia de discapacidad. Se llevaba el 3% de las coimas de todas las compras. Estamos hablando, bueno, de la situación acá que hablábamos de la discapacidad. Entonces, en cualquier país racional, una fuerza política con ese prontuario pierde. En la Argentina no se dio así por este chiste que nosotros tenemos de que, bueno, nos queremos ir un verano más a Brasil, ¿no? Brasil está barato. Para nosotros queríamos esos 20.000 millones de dólares que nos habían prometido, que al final no son 20, parece que son 5 y parece que no hay nada. Entonces, queríamos irnos nuevamente otra vez a Brasil, bancar, aunque sea a ver si podemos llegar al Mundial, ahí a poder comprar nuestro pasaje a Miami o lo que sea, pero Javier Milei, por eso dentro de un sector de la población sabemos cómo termina este tipo de sistema económico en donde la producción no está siendo fomentada, en donde la desindustrialización va a llevar a despidos masivos, en donde si no hay recuperación del salario no puede haber ningún tipo de mejora en la calidad de vida de la gente. Por lo tanto, ¿hay una calma previa al huracán? Puede que sí. Ale, Muchos de y ahí sí. para ir cerrando ya esta conversa, que es muy interesante, pues podemos estar ahí toda la mañana respecto a esto y yo creo que tenemos que darle una segunda patita a esto. Pero la pregunta que surge, Ale, en esta pasada es, a propósito de lo que tú planteabas, y te la hago a ti ahí, a ver si te moja con esto o no. Vamos a tener
un Milei, tenemos un Milei para rato, es decir, ¿termina el gobierno o no termina el gobierno? Porque también es muy común y ha pasado muchas veces ante esta tensa calma ante el huracán. Y que hasta ahora, bueno, ha salido ileso respecto a escándalos bien, bien notables, pero ¿termina o no termina? Esa es la pregunta. Como para ir redondeando la conversa. O tenemos Milei No lo para sabe. rato. O tenemos La Milei verdad que para sí, rato. por lo que es la historia institucional del país, pero ¿quién hubiese pensado que el presidente iba a ser la criptoestafa más grande de la historia mundial, ¿no? Entonces, puede pasar muchas cosas, es Argentina, no es Chile, nosotros no tenemos esto de la concertación, ni siquiera está en discusión, entonces Argentina es impredecible. Muy bien. Sí, me llama la atención si ya estamos cerrando. Lo ligado la política con el show televisivo siempre me ha llamado la atención en Argentina. Una que se habla mucho de política en los canales. ¿Cómo se aborda la política desde los canales de conversación argentinos? Porque en Chile sigue siendo bajo un halo de, quizá un poco menos con el tiempo, pero de cierta solemnidad. Pero uno ve la televisión argentina de cómo se abordan los temas políticos en Argentina, los mismos políticos, y es un show. Un poco a lo gringo, digamos, lo Donald Trump. Es muy televisivo la política en Argentina. Sí, por eso ha ganado el candidato que ganó en la provincia de Buenos Aires, ganó prometiendo que se iba a apelar si ganaba. Así que con eso te digo. Oye, quiero agradecerte, Ale. Vamos a seguir haciendo más contactos seguido contigo para entender un poco allá, porque claramente hay una ola de candidatura acá en Chile. Prácticamente ya es un hecho que va a ganar la candidatura más extrema derecha de las dos, digamos. Podríamos hacer para la próxima conversa, Ale, no sé si te parece, preparar así como, generar unos paralelos, digamos, entre lo que es la figura de Milei, por ejemplo, con José Antonio Kast, digamos. Ahí hacer de repente un juego ahí de paralelismo, diferencias, y además para entender también cuáles son los matices que tiene cada país respecto a estos auges de, por así decirlo, de ultraderecha. También vamos a tener un contacto con otro amigo Sí. nuestro del programa, con Edu Bayón, que desde España también nos va a contar cómo ha sido este auge de la ultraderecha en España, para entender estos conceptos y cuáles son los paralelos que podamos tener con Chile, Argentina, España, para ir entendiendo y haciendo el mapa completo, en el fondo. Porque además, como en ambos, parece que hay un caso, el menos en esta elección, la eliminación del centro. Como que no, los partidos de centro ya no son sexy, no atraen ni siquiera a los más viejos. O sea, algo está pasando que queremos entender. Así que muchas gracias, Ale, por este contacto y vamos a estar conversando. Gracias a ustedes y un saludo muy grande a toda la audiencia.